Es también para posicionarme respecto de este recurso de apelación 126 de 2018, presidente. Gracias. Bien, yo quiero iniciar mi participación poniendo en el contexto cuál fue el motivo de la LITS. Aquí el Partido Nueva Alianza formuló una consulta al Instituto Nacional Electoral. Fue a través de 3 interrogantes. La primera le formula a la autoridad administrativa de este partido: ¿existe algún impedimento, incompatibilidad o restricción constitucional, legal o reglamentaria para que en el caso concreto de Ernesto Laguardia pueda participar como conductor central de un programa con las características que ya refiere en su escrito, y al margen de dicha actividad y espacio pueda realizar actividades de campaña como candidato a diputado federal? Esa es la primera interrogante. La segunda: la participación de Ernesto Laguardia como conductor central de un programa con las características referidas actualiza por sí mismo el supuesto de adquisición de propaganda en televisión. Y la tercera interrogante: ¿cuáles son las previsiones que debe considerar Ernesto Laguardia para que en el desarrollo de su profesión no incurra en el supuesto de adquisición de propaganda en televisión? El Instituto Nacional Electoral responde a estos cuestionamientos y sostiene en relación con la primera pregunta que la actividad de un conductor de un programa de televisión y la de candidato son incompatibles, y por tanto los aspirantes a un cargo de elección popular tendrían que apartarse de dicha actividad para sujetarse a la normativa constitucional y legal para acceder a espacios en radio y televisión bajo el principio de equidad en la contienda, sin que ello implique violación a la libertad de expresión o de trabajo. Y cita para ello distintos precedentes judiciales. En relación con la segunda interrogante, la conducción de un programa de televisión por parte del candidato a diputado federal no sería pertinente, pues su exposición reiterada en los medios de comunicación mientras se desarrolla el proceso electoral lo colocaría en una posición de ventaja respecto a sus opositores. Y en torno a los restantes planteamientos, hizo eco la autoridad administrativa electoral de diversos criterios jurisprudenciales, entre otros el 17/2015, que dice: radio y televisión, para acreditar la adquisición de tiempo es innecesario demostrar su contratación en cuanto a la voz de este criterio jurisprudencial. Bien, yo no comparto la respuesta que dio el Instituto Nacional Electoral a la interrogante que formula el Partido Nueva Alianza. Mi posicionamiento se respalda en 2 criterios principalmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El primero de ellos es relativo a la jurisprudencia del Pleno, la 20/2014, en donde, como todos sabemos, se pronuncia la Corte respecto a que los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, pero señaló la Corte, pero cuando en la Constitución hay una restricción expresa al ejercicio de aquellos, se debe estar a lo que establece el texto constitucional. Habla la Corte de restricción expresa. Con posterioridad, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de esa sala, la 163/2017, nos señala que esa jurisprudencia debe entenderse no de manera limitativa, sino que debe entenderse en el contexto de una no aplicación indiscriminada, sino que lo que resuelve esa contradicción es privilegiar el ejercicio hermenéutico que lleve al operador jurídico competente a que, sin vaciar de contenido la disposición restrictiva, ésta sea leída de la forma más favorable posible como producto de una interpretación sistemática de todos sus postulados. Es decir, la Corte sustenta 2 bases fundamentales. Hay restricción constitucional expresa, debemos estar a la restricción constitucional expresa, aun cuando la convencionalidad nos lleve a disposiciones diferentes. Pero segundo, esto no es indiscriminado, sino que existe la posibilidad de que el operador jurídico, aplicando el principio pro persona, pueda llegar a una conclusión diferente, armonizando en su sistematicidad los distintos postulados constitucionales. Este posicionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a mí me lleva a aplicarlo al presente caso. Yo no advierto una restricción constitucional expresa. Es motivo de una interpretación por parte del Instituto Nacional Electoral. Y creo que en esa medida
yo no compartiría esta manera de resolver el asunto, aun cuando reconozco la importancia de la tarea que realiza el Instituto Nacional Electoral al responder este tipo de consultas, porque evidentemente privilegia el que se aplique la ley, y dos, es preventivo de una cuestión litigiosa exacerbada. Pero pues también creo que el desahogo de las consultas debe hacerse de acuerdo al marco constitucional, y en este caso, no, como decía yo, no comparto la respuesta del instituto. ¿Por qué? Aquí primero, ya el magistrado Vargas ha hecho referencia a distintos precedentes de esta sala superior que yo creo que no son aplicables, principalmente los relativos al recurso de apelación 548-2011 y su acumulado, y el recurso de apelación 265-2002. En esos asuntos, si bien se dio la participación de diversos candidatos a distintos puestos de elección popular en el marco de una participación en medios masivos de comunicación, lo cierto es que en esos asuntos se trataba de una cuestión fáctica y jurídica diferente, porque allá son actores políticos que participaban como comentaristas en distintos programas, preciso, de medios masivos de comunicación, que son radio y televisión. En este caso, lo que se nos cuestiona es distinto. Aquí lo que se cuestiona es la participación de este actor político que tiene antecedentes laborales como actor y conductor. Y se nos pide la ponderación frente a su derecho del trabajo, que creo que son dos componentes que son diferentes a estos presentes que invoca el Instituto Nacional Electoral. Para mí, esto implica una ponderación diferente que debemos realizar. Aquí creo yo que debemos acudir a la convencionalidad y tener también en consideración que la observación general número 18, relativa al derecho al trabajo del Comité de la Organización de las Naciones Unidas, relativa a los derechos económicos, sociales y culturales, en relación con el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, señala: el derecho del trabajo, amparado en el Pacto Internacional que he referido, afirma la obligación de los Estados partes de garantizar a las personas su derecho al trabajo libremente elegido o aceptado, en particular, el derecho a no ser privado del trabajo de forma injusta. Esta definición subraya el hecho de que el respeto a la persona y su dignidad se expresa a través de la libertad del individuo para elegir un trabajo, haciendo hincapié al tiempo en la importancia del trabajo para el desarrollo personal, así como para la integración social y económica. Al igual que todos los derechos humanos, el derecho al trabajo impone tres tipos o niveles de obligaciones a los Estados partes. Las obligaciones de respetar, proteger y aplicar. La obligación de respetar el derecho al trabajo exige que los Estados partes se abstengan de interferir directa o indirectamente en el disfrute de ese derecho. La obligación de proteger exige que los Estados partes adopten medidas que impidan a terceros interferir en el disfrute del derecho del trabajo. Y la obligación de aplicar incluye las obligaciones de proporcionar, facilitar y promover ese derecho. En el ámbito nacional, recordemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que del análisis del artículo 5 constitucional se desprende que el Poder Legislativo puede, al emitir una ley, restringir la libertad de trabajo de una manera general, impersonal y abstracta, determinando que una actividad es ilícita. Y dijo la Corte, pero de ninguna manera puede establecer restricciones a ese derecho en relación con personas en particular. Yo reconozco que la Corte también ha señalado que ese derecho del trabajo no es absoluto, irrestricto e ilimitado, sino que con base en los principios fundamentales debe satisfacer que no se trate de una actividad ilícita, que no afecte derechos de terceros y que no afecte derechos de la sociedad en general. Creo yo, como resultado de estas situaciones jurídicas, que en el caso sí debe realizarse un ejercicio de un test de proporcionalidad, porque a través de esta resolución del Instituto Nacional Electoral se está realizando una interpretación de carácter constitucional que restringe el derecho al trabajo de quien es candidato a diputado federal. Y en ese sentido, desde mi perspectiva, al realizarse el corrimiento del test de proporcionalidad, considero que no se cumplen los requisitos del test para considerar constitucional la medida. En este caso, considero que no hay una relación adecuada ni proporcional
pone el principio de equidad en la contienda. La autoridad administrativa, en lugar de adoptar una medida parcial o relativa que permita un equilibrio entre el derecho al trabajo y el principio de equidad, restringió de manera absoluta, aun cuando sea temporal, el primero de estos derechos, que es el derecho al trabajo. Creo que aquí lo que debió señalar la autoridad administrativa es que puede seguir realizando su función, porque también está de por medio el principio de subsistencia y el de el mínimo vital de esta persona que se ha dedicado, como lo señalé, desde toda la vida, es un hecho notorio, a su actividad como actor y conductor. En ese sentido, deben ponderarse todos estos elementos y considerar que la participación de él, lo que debe evitar, lo que debe excluir, es precisamente el llamamiento al voto, realizar pronunciamientos de carácter político, que son los que están vedados. En ese sentido, Presidenta, considero que la restricción sí va más allá de la autorización que la Constitución, la doctrina constitucional y la convencionalidad permiten. Yo considero aquí que no existe tampoco un riesgo al principio de equidad, si tenemos en consideración, además, que para ver lo relativo a la sobreexposición, continúa vigente la facultad del Instituto Nacional Electoral a fin de determinar caso a caso si existe o no esa sobreexposición, pero valorando los elementos relativos al tipo de programa, sistematicidad en la difusión, calidad con la que se ostenta quien participa ahí y el contenido del programa. Considero que el caso a caso nos dará pie para definir si existe o no la sobreexposición. Es por eso que considero que sí debe declararse que es inconstitucional la restricción y permitir la participación a Ernesto Laguardia en los términos que ha apuntado con las modulaciones correspondientes. Gracias, presidente.